La noche en que sus hijos la abandonaron, nadie imaginó que el destino la empujaría hacia un lugar prohibido. Bajo la lluvia, con el corazón roto y sin nada que perder, la viuda cruzó el bosque y encontró una cabaña que no aparecía en ningún mapa. Luces encendidas sin electricidad. Huellas recientes en la nieve. Y un secreto que llevaba décadas esperando ser descubierto. Aquella puerta no solo... La viuda se llamaba Aurelia y tenía 67 años cuando sus hijos decidieron dejarla atrás. No hubo gritos ni grandes discusiones, solo un silencio incómodo en la cocina, miradas esquivas y palabras prácticas, frías, como si hablaran de un mueble viejo que ya no servía. No podemos seguir viniendo, dijeron. La casa es demasiado grande para ti. Le prometieron llamar. Le prometieron volver. Aurelia sabía que eran promesas huecas. Cuando el coche se perdió por el camino de tierra, el silencio se volvió insoportable. La casa crujía como si también estuviera cansada de sostener recuerdos. Aurelia caminó de una habitación a otra, tocando las paredes, los marcos de fotos, los objetos que había acumulado durante una vida entera. Todo parecía decirle lo mismo: ya no perteneces aquí. Esa noche empezó a llover con una furia que no recordaba. El techo goteaba, el viento golpeaba las ventanas y el generador dejó de funcionar. Aurelia se sentó en la oscuridad, abrazándose a sí misma, y por primera vez pensó que tal vez no sobreviviría al invierno. Fue entonces cuando tomó una decisión que jamás habría imaginado: irse. Empacó lo poco que podía cargar en una mochila, una manta, algo de pan duro, una linterna vieja y la fotografía de su boda. Salió al bosque sin despedirse de la casa, como si temiera que, si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir. El bosque era un laberinto de sombras. Cada paso se hundía en el barro, cada sonido parecía un susurro dirigido a ella. Aurelia caminó sin rumbo, guiada solo por la necesidad de alejarse, hasta que la lluvia comenzó a convertirse en nieve. Sus manos temblaban, sus piernas flaqueaban, y cuando pensó que iba a caer, la vio. Entre los árboles, apenas visible, había una cabaña. No era grande ni acogedora. De hecho, tenía algo inquietante. Las ventanas estaban intactas, la chimenea no tenía humo, pero una luz cálida brillaba en el interior. Aurelia se detuvo. Sabía, en lo más profundo, que aquella cabaña no debería estar allí. Había vivido toda su vida cerca de ese bosque y nunca la había visto. Se acercó con cautela. La puerta estaba entreabierta. «¿Hola?», susurró, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Empujó la puerta y el calor la envolvió de inmediato. Dentro, la cabaña estaba limpia, demasiado limpia. Había muebles de madera pulida, una mesa puesta con 2 platos y una chimenea encendida que no crepitaba como el fuego normal, sino que ardía en silencio, con llamas azules. Aurelia sintió un escalofrío. Pensó en irse, pero el frío del exterior era mortal. Cerró la puerta y se sentó junto al fuego, estirando las manos. El cansancio la venció y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Soñó con voces. Voces que decían su nombre, que le recordaban decisiones que había tomado, errores que había cometido, sacrificios que nadie había agradecido. Cuando despertó, la luz de la mañana entraba por la ventana, pero algo no estaba bien. Fuera, el bosque había cambiado. Los árboles parecían más altos, más antiguos. La nieve no tenía huellas, salvo una, la suya, que terminaba justo en la puerta de la cabaña. Como si nadie más hubiera pasado por allí en años. Aurelia exploró el interior con más atención. En una pared encontró un espejo cubierto por una tela oscura. Al retirarla, dio un paso atrás. El reflejo no mostraba exactamente su rostro. Sus ojos parecían más jóvenes, más vivos, y detrás de ella, por un segundo, creyó ver a otra persona. Se giró de inmediato. No había nadie. Su corazón latía con fuerza cuando descubrió un cuaderno sobre la mesa. Estaba lleno de nombres, fechas y notas escritas con una caligrafía temblorosa. El último nombre la hizo soltar el cuaderno. Era el suyo.
Aurelia comprendió entonces que la cabaña no era un refugio cualquiera. Era un lugar que la conocía. Que la había estado esperando. Y que no la dejaría ir sin cobrar algo a cambio. En ese momento, la puerta se cerró de golpe sola. Y desde el otro lado del bosque, se escuchó un sonido que no era viento, ni animal, sino pasos acercándose lentamente. Aurelia retrocedió hasta chocar con la mesa cuando escuchó los pasos. Eran lentos, deliberados, como si quien caminara supiera exactamente dónde estaba ella. El sonido venía del bosque, pero no se acercaba a la cabaña, la rodeaba. Como un animal que evalúa a su presa antes de atacar. No, no estoy aquí para molestar, murmuró, sin saber a quién hablaba. El fuego azul de la chimenea titiló con más fuerza, proyectando sombras que no coincidían con los objetos. Aurelia sintió que la cabaña respiraba. No como una casa vieja, sino como algo vivo, atento, consciente de cada uno de sus pensamientos. Los pasos se detuvieron de pronto. Un golpe seco resonó contra una de las paredes exteriores. Luego otro. No eran golpes furiosos, sino firmes, como si alguien probara la solidez del lugar. Aurelia buscó algo con que defenderse y solo encontró una silla de madera. La levantó con manos temblorosas. ¿Quién anda ahí?, gritó, reuniendo el poco valor que le quedaba. Silencio. Durante largos segundos no ocurrió nada. Luego, una voz respondió desde afuera. Una voz grave, apagada, imposible de ubicar. ¿Tú sabes quién soy? Aurelia sintió que la sangre se le helaba. Aquella voz no le resultaba desconocida. No porque la hubiera escuchado antes, sino porque resonaba en un lugar más profundo, como un recuerdo que nunca fue suyo del todo. No, no puede ser, susurró. La manija de la puerta giró lentamente, pero la puerta no se abrió. Algo parecía impedirlo. La cabaña crujió, como si se quejara. Este lugar te protege, dijo la voz. Pero no para siempre. Aurelia cayó de rodillas. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. Miró el cuaderno que seguía en el suelo, abierto en la página donde estaba escrito su nombre. Debajo había una frase que no había leído antes. Todos llegan rotos. Ninguno se va igual. ¿Qué es este lugar?, preguntó, casi suplicando. No hubo respuesta inmediata. En cambio, el espejo volvió a llamar su atención. El reflejo ya no mostraba solo su rostro, sino escenas. Vio su pasado como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante, el día de su boda, la primera vez que sostuvo a su hijo mayor, las noches en que lloró en silencio para que nadie la escuchara. Y luego, algo más. Vio momentos que nunca había vivido. Se vio a sí misma sola en una cama de hospital. Vio una tumba sin flores. Vio la casa familiar vacía, vendida, olvidada. Vio a sus hijos hablando de ella como si hubiera sido una carga inevitable. Eso no ha pasado, dijo, con la voz rota. Pero pasará, respondió la voz, ahora más cerca. A menos que elijas quedarte. La puerta dejó de moverse. Aurelia se giró lentamente y vio, por primera vez, a la figura. No estaba completamente dentro ni fuera de la cabaña, como si el umbral fuera una frontera que no podía cruzar. Era alta, envuelta en sombras, sin rasgos claros, pero con ojos que brillaban con la misma luz azul de la chimenea. ¿Quedarme?, repitió. ¿Aquí? Este lugar ofrece segundas oportunidades, dijo la figura. Pero siempre pide algo a cambio. Aurelia recordó todas las veces que había dado sin recibir nada. Su juventud, su energía, su amor. Todo entregado a una familia que ahora la había dejado atrás. Una rabia silenciosa comenzó a crecer en su pecho. ¿Y qué me quitaría?, preguntó. La figura inclinó la cabeza, como si sonriera. ¿El pasado o el futuro? Tú decides. Antes de que pudiera responder, la cabaña tembló violentamente. Del techo cayó polvo. El fuego azul se elevó formando una silueta humana. Aurelia gritó y retrocedió hasta la pared. La figura del umbral levantó una mano.
No hay mucho tiempo. Otros sienten este lugar cuando alguien cruza la puerta. No todos vienen con buenas intenciones. ¿Otros? Preguntó Aurelia, aterrada. Como respuesta, se escuchó un nuevo sonido en el bosque. No pasos. Muchos pasos. Rápidos. Desordenados. Acompañados de respiraciones agitadas y murmullos que no parecían humanos. La figura comenzó a desvanecerse. Lee el cuaderno, dijo antes de desaparecer. Ellos dejaron pistas y advertencias. La puerta se cerró sola con un golpe ensordecedor. Aurelia quedó sola, con el corazón desbocado. Tomó el cuaderno y pasó las páginas con desesperación. Los nombres se repetían, hombres y mujeres de distintas épocas. Algunos tenían notas al margen, se quedó. Huyó. No sobrevivió. En la última página, alguien había escrito recientemente. La luz azul de la chimenea se redujo a un hilo tembloroso mientras los arañazos en la puerta se volvían más insistentes. No eran uñas. Eran algo duro, irregular, como hueso raspando madera. Aurelia retrocedió hasta sentir la pared fría en la espalda. El cuaderno se le escapó de las manos y cayó abierto por una página marcada con manchas oscuras, antiguas. Los murmullos del exterior crecieron. No formaban palabras claras, pero tenían un ritmo, una intención. Parecía un coro impaciente, esperando una señal. No me llevarán, susurró Aurelia, más como un deseo que como una certeza. La chimenea exhaló un último destello y, cuando el fuego casi se extinguía, la cabaña reaccionó. El suelo vibró. Las paredes crujieron como si una fuerza invisible se despertara desde sus entrañas. La puerta dejó de ser atacada. El silencio cayó de golpe, pesado, antinatural. Aurelia se deslizó hasta el suelo, respirando con dificultad. Entonces lo escuchó dentro de la cabaña, pasos. No venían del bosque. Venían del pasillo estrecho que no había notado antes, detrás del espejo. Esto no puede estar pasando, murmuró. El espejo, ahora descubierto, comenzó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara al otro lado. Una mano se marcó en el vidrio. Luego otra. Aurelia se levantó de un salto, buscando una salida que no existía. El espejo se abrió como una puerta. De su interior emergió una mujer anciana, de cabello blanco y rostro surcado de arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una lucidez inquietante. No grites, dijo con voz firme. Si gritas, ellos sabrán que aún tienes miedo. ¿Quién es usted? Preguntó Aurelia, temblando. Alguien que eligió quedarse, respondió la mujer. Hace mucho tiempo. Aurelia dio un paso atrás. ¿Es usted real? La anciana sonrió con tristeza. Tan real como tú. Tan atrapada como tú, si no tienes cuidado. Se sentaron frente a frente, cerca de la chimenea moribunda. La mujer se llamaba Elvira. Había llegado a la cabaña 40 años atrás, huyendo de una vida marcada por pérdidas similares. Hijos ingratos. Promesas rotas. El mismo abandono. La cabaña no aparece por casualidad, explicó Elvira. Se muestra cuando alguien ha sido olvidado por todos, excepto por ella. ¿Ella? Preguntó Aurelia. Elvira miró alrededor, bajando la voz. La cabaña es una guardiana. Un umbral. Aquí convergen cosas que el mundo rechaza, culpas, arrepentimientos, destinos torcidos. Los que escuchas afuera son los reclamantes. Se alimentan de los que no eligen. Aurelia recordó la advertencia, pasado o futuro. ¿Qué sucede si uno se queda? Preguntó. Elvira cerró los ojos un momento. Se te concede algo que perdiste. No siempre lo que quieres, sino lo que más te duele. La chimenea volvió a encenderse sola, con un fuego más estable. Elvira se levantó y condujo a Aurelia hacia el pasillo oculto. Al final había una puerta de madera oscura con símbolos tallados. Aquí es donde decides, dijo. Pero no hoy. Aún estás entre ambos lados.
Un grito desgarrador resonó desde el bosque. No era humano. Tampoco completamente ajeno. Aurelia sintió un tirón en el pecho, como si algo la llamara por su nombre. Están impacientes, murmuró Elvira. Cada noche se acercan más. ¿Por qué me ayudan? Preguntó Aurelia. Elvira la miró con una intensidad dolorosa. Porque nadie me ayudó a mí. Y porque si te quedas, yo podré irme. Antes de que Aurelia pudiera responder, la puerta principal volvió a sacudirse. Esta vez no fueron arañazos. Fueron golpes sincronizados, rítmicos, como si decenas de manos golpearan al mismo tiempo. La cabaña se estremeció. Grietas luminosas aparecieron en las paredes, dejando ver sombras retorciéndose detrás, presionando para entrar. No pueden cruzar si tú no eliges. Gritó Elvira. Pero si dudas, si te aferras a lo que fuiste, ellos ganan. Aurelia sintió las lágrimas correr por su rostro. Pensó en sus hijos. En la mesa vacía. En la casa que ya no era suya. Pensó en la posibilidad de dejar de ser invisible. Los golpes se intensificaron. El timbre del teléfono no dejaba de sonar, resonando en cada pared de la cabaña como un eco extraño, casi metálico. Aurelia temblaba mientras sostenía el aparato, incapaz de entender cómo su hijo podía llamar allí, en medio del bosque, desde un número que ni siquiera reconocía. La pantalla mostraba su nombre completo. Mamá, decía. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Era una señal de esperanza o otra trampa de la cabaña? Elvira la miraba con una mezcla de alarma y advertencia. No contestes aún. No todo lo que parece real lo es. Aurelia dudó. La voz de su hijo se repetía en su mente, la última vez que la vio, la ignoró, la dejó atrás. Sentía un peso que la aplastaba y una necesidad que la arrastraba al teléfono. Finalmente, decidió deslizar el dedo y contestar. ¿Mamá? La voz tembló, pero era su hijo, seguro, aunque con un matiz extraño, distante. Hijo, susurró Aurelia. ¿Dónde estás? Estoy, en la cabaña. Ven, rápido. Todo está cambiando. Te necesitamos. El corazón de Aurelia dio un vuelco. ¿Cómo podían estar ahí? ¿Cómo la llamaban por su nombre cuando la cabaña parecía estar viva y actuaba por su cuenta? Antes de poder responder, el teléfono se apagó solo. La pantalla quedó negra y un silencio mortal invadió el lugar. De repente, la chimenea volvió a brillar y la luz azul comenzó a girar en círculos, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Del espejo emergieron destellos de figuras. Sus hijos, pero no eran exactamente ellos. Sus rostros estaban deformados, como reflejos de versiones rotas, de memorias que no correspondían a la realidad. La cabaña, juega con lo que más deseas, dijo Elvira. Te muestra lo que tu corazón anhela, pero no todo es verdad. Aurelia cayó de rodillas. La angustia y el miedo la golpeaban con fuerza. Cada paso que daba hacia la puerta del pasillo oscuro la acercaba a la decisión que cambiaría su vida. Quedarse para recuperar algo perdido o huir y enfrentarse a lo que la cabaña podría soltar si la dejaba ir. Los golpes en la puerta principal se reiniciaron, más violentos, más urgentes. Esta vez no venían solos, un viento gélido comenzó a penetrar por cada rendija, haciendo que la cabaña se estremeciera. Las paredes parecían contraerse y expandirse como un corazón latiendo de manera descontrolada. Aurelia sintió que la cabaña la estaba empujando hacia la decisión. Si entras en la oscuridad, dijo Elvira, debes aceptar lo que encuentres. La cabaña no perdona la duda. Aurelia respiró hondo y avanzó. Cada paso hacía que el aire se volviera más pesado, más denso. La oscuridad parecía viva, pulsando con cada latido de su corazón. Entonces, vio una luz débil al fondo del pasillo, como un faro que la llamaba. Al acercarse, comprendió que no era solo luz. Era memoria. Imágenes de su pasado, de su juventud, de decisiones que había olvidado, de momentos que la habían marcado profundamente. Todo lo que fuiste y todo lo que temiste perder está aquí, susurró una voz detrás de ella. Debes elegir lo que quieres salvar.
Aurelia se detuvo frente a un portal luminoso que se abría como una ventana hacia otra realidad. Y entonces comprendió, sus hijos no estaban allí. Lo que había visto en el espejo era la cabaña mostrándole lo que más anhelaba para atraparla. La decisión estaba en sus manos. Dar un paso hacia la luz, enfrentar lo que la cabaña le ofrecía y asumir el precio, o retroceder y permitir que la cabaña cobrara por su indecisión. Un grito desgarrador resonó detrás de ella, los reclamantes. Estaban cerca, esperando. El aire se volvió helado, y los murmullos crecieron en intensidad, formando palabras claras. Decide, antes de que sea tarde. Aurelia cerró los ojos, respiró profundamente, y dio un paso hacia el portal luminoso. En ese instante, todo se detuvo. El mundo pareció contener el aliento. Recuerda, susurró Elvira, no se trata de volver a tus hijos, se trata de encontrarte a ti misma. La luz azul envolvió a Aurelia, y la cabaña suspiró, como si aceptara su elección. Pero justo antes de cruzar completamente, un último golpe retumbó en la puerta principal, más fuerte que nunca. Aurelia miró hacia atrás. Una sombra enorme se dibujaba en la madera, contorsionándose, esperando. Y entonces, el silencio volvió. La luz azul la envolvía como un manto irreal. Aurelia sintió que flotaba, que su cuerpo se desprendía de la tierra. Pero entonces escuchó un rugido que hizo vibrar los cimientos de la cabaña. No era un rugido humano ni animal, era algo antiguo, como si el bosque entero estuviera despertando para reclamarla. Aurelia cayó de rodillas y miró alrededor. Las paredes de la cabaña ya no eran sólidas. Parecían hechas de agua que reflejaba infinitos rostros, los de aquellos que habían entrado antes que ella y no habían salido. Entre ellos, reconoció figuras familiares, personas que había amado y perdido, y otras que jamás había visto, pero cuya desesperación le era dolorosamente familiar. El viento helado del exterior se coló de nuevo, llevando consigo un susurro que parecía hablarle desde todas partes a la vez. Elige, antes de que sea tarde. Aurelia recordó las palabras de Elvira. Todo lo que fuiste y todo lo que temiste perder está aquí. Debía decidir qué era más valioso, aferrarse al pasado que le había sido arrebatado o aceptar el presente, con todo su misterio y peligro. La figura de Elvira apareció detrás de ella, ahora más joven y fuerte que antes, como si la cabaña hubiera rejuvenecido a quien decidió quedarse. No todos tienen la oportunidad de rehacer su historia, dijo. No todos reciben la elección. Aurelia respiró hondo. Sus manos temblaban, pero la determinación creció dentro de ella. Extendió la mano hacia la luz, consciente de que atravesar el portal no sería solo un paso físico, sino un pacto con lo desconocido. Al tocar la luz, el mundo se derrumbó a su alrededor. La cabaña desapareció en un remolino de sombras y fuego azul, y Aurelia se encontró en un espacio suspendido, sin suelo ni techo, rodeada por un cielo estrellado que parecía eterno. Cada estrella brillaba como un ojo que la observaba, evaluaba su decisión. Y entonces, los reclamantes aparecieron. No eran figuras sólidas, eran sombras distorsionadas, arrastrando cadenas invisibles, gritando nombres que habían sido olvidados hace siglos. Se acercaban con intenciones claras, arrebatarle lo que había decidido salvar. No. Gritó Aurelia. Esto es mío. El grito resonó como un trueno, y por un instante, las estrellas parecieron alinearse, formando un escudo de luz que repelía a las sombras. La cabaña, aunque ya no visible, estaba con ella, el fuego azul brillaba dentro de su corazón, dándole fuerza. Recordó entonces las palabras de Elvira, no se trata de volver a tus hijos, se trata de encontrarte a ti misma. Aurelia comprendió que la elección no era entre ellos o ella, sino entre su miedo y su libertad. Con cada paso que daba hacia adelante en ese espacio infinito, las sombras retrocedían. Su respiración se volvió más firme, más decidida. Su corazón, que había latido con miedo durante tanto tiempo, ahora golpeaba con fuerza y claridad. Y entonces, lo vio, un camino de luz que se abría frente a ella, conduciéndola a un lugar desconocido, prometedor, donde podía empezar de nuevo.
Un lugar donde nadie la abandonaría porque primero había dejado atrás todo lo que la ataba a la soledad y al dolor. Antes de dar el último paso, Aurelia miró atrás. Una de las sombras se detuvo, y por un instante, reconoció un rostro familiar, uno de sus hijos. Sus ojos no tenían maldad, solo vacío. La cabaña había mostrado lo que más deseaba, pero también lo que debía dejar ir. Con un último aliento, Aurelia avanzó por el camino de luz. Las sombras se disolvieron en silencio, y el cielo estrellado se abrió ante ella, prometiendo un futuro que nunca había imaginado. Cuando sus pies tocaron tierra de nuevo, no era el bosque ni la cabaña. Era un lugar sereno, bañado por una luz cálida y tranquila, donde podía sentir que estaba realmente viva por primera vez en décadas. Aurelia cerró los ojos y sonrió. La cabaña había cumplido su propósito. Pero una pregunta quedó en el aire: ¿realmente había escapado, o apenas comenzaba otra prueba más profunda? Aurelia abrió los ojos y se encontró en un valle iluminado por un sol dorado que no dolía en la piel, un lugar tan distinto del bosque oscuro que parecía irreal. El aire era limpio, puro, y un río cristalino corría cerca, reflejando su rostro con suavidad. Por primera vez en años, no sentía frío ni miedo, solo una paz inquietante que la envolvía. Pero la sensación de calma duró apenas unos segundos. La cabaña no había desaparecido por completo. A lo lejos, entre la neblina, podía ver su silueta, intacta, quieta, como si esperara, observando cada movimiento. Aurelia comprendió que la cabaña no era solo un lugar, era un ente que protegía, enseñaba y, sobre todo, exigía. Todo tiene un precio, susurró Elvira desde algún lugar detrás de ella. Pero tú ya lo pagaste al elegirte a ti misma. Aurelia respiró hondo. Cada decisión tomada dentro de la cabaña, cada paso hacia la luz, cada instante enfrentando sus miedos, había sido parte de un ritual que la transformaba. Ya no era la mujer olvidada por sus hijos, era alguien que había reclamado su propia vida. El cuaderno que había llevado consigo comenzó a brillar suavemente. Páginas nuevas aparecieron, vacías, esperando a que Aurelia escribiera su propia historia. Tomó la pluma que aparecía mágicamente entre sus manos y escribió las primeras palabras. Hoy decido vivir para mí. Hoy decido que nadie más define quién soy. Mientras escribía, las sombras de los reclamantes desaparecieron por completo. No había rastro de los susurros ni de los golpes. Solo la cabaña, todavía visible en la distancia, inclinada como un guardián silencioso, y la certeza de que Aurelia había superado la prueba final. De repente, escuchó un sonido familiar: risas. No eran fantasmas ni ilusiones. Eran niños jugando cerca del río. Caminó hacia ellos, y aunque no eran sus hijos, se sintió rodeada de una familia elegida, de aquellos que la aceptaban por lo que era ahora, fuerte, decidida y libre. La cabaña permaneció en el horizonte, un recordatorio de que las sombras siempre existirán, pero que quien aprende a caminar con luz puede enfrentarla sin miedo. Aurelia se sentó junto al río, observando cómo la corriente se llevaba pequeñas hojas doradas. Cerró los ojos y, por primera vez en décadas, sintió que todo su dolor, su abandono y sus pérdidas habían tenido sentido. Todo había convergido en este momento, un lugar donde había perdido todo para descubrirse a sí misma y, finalmente, comenzar de nuevo. Y en la distancia, la cabaña permanecía intacta, esperando pacientemente al próximo corazón roto que necesitara encontrar su luz y enfrentar sus sombras.